Continuando entonces con el backtest, teníamos para este día aquí una intención de continuación de largo. Para este día está viendo largo en ese punto, entonces tenía mi primer requisito que era tener un mínimo que fuera líquido e identificar la zona donde pudiera activar mi orden en largo, que era este movimiento de acá. El precio no toca la zona, llega muy justico y empieza a subir no sin antes haber estado pues como bastante complicado. Si miro la condición para de pronto participar anticipadamente, tuve que tener un stop de 150 porque debería ir atrás de la zona como mínimo. Mi stop de 70 puntos hubiera salido en stop. Y el target obviamente era hasta como mínimo hasta este máximo. Entonces fue un poco complejo de ver ese día. Luego entonces teníamos para el día siguiente una liquidación de estos dos máximos. Esperando entonces de pronto la reversión de el precio y teniendo como característica, como requisito principal que el precio debe liquidar primero el mínimo antes de tratar de identificar la reversión. Lo liquida los dos puntos, y luego entonces da el movimiento bajista que empieza a darse a las 9:30 de la noche. Muy difícil de identificar en el momento porque a esa hora pues trato de no estar en la pantalla porque puede uno tomar decisiones apresuradas, pero bueno, se cumple a cabalidad con los requisitos de entrada bastante bien. Luego entonces teníamos para este siguiente día la posible liquidación de este mínimo, tratando de buscar entonces ya la continuación en largo, que no me deja una zona clara para tratar de identificarlo. No me deja una zona lo suficientemente clara para buscar la participación y eh, acá no había de pronto con el gap, pero está 24,489. Eh, Podría ser, pero pues no tengo eso, la verdad, testeado. Cierra el gap y el precio entonces continúa alcista. Para esta día no había nada, ya eso era aquí a las 8 a.m. de este día, por lo que eh, no hubo entradas confirmadas. Luego entonces tenemos para el siguiente día que tenía una posible liquidación, una posible reversión del precio en este punto o en este punto, que sería mucho mejor. Yo creo que me adelanté para ese día. Eh, Vamos a ver. No, no. Bueno, para que salgan las dos. Eh, una posible liquidación de este precio. Si me voy a la confirmación, entonces menor, eh, para buscar la posible participación. Entonces me doy cuenta que, un segundo. Ah, sí, ya me acuerdo. Entonces tenía que, para este día, yo tenía entonces, si tenía esta liquidación de este máximo aquí, identificar mi zona en 30 minutos. Ay, no. Identificar mi zona.
del mouse mejor. Identificar mi zona aquí en 30 minutos, siendo entonces esta zonita la indicada para entrar. Eh, no, eso no es. Un segundo. Aquí sería aquí. Bueno, sí, sí es. Entonces sería esta la zonita. El precio llega a la zona, la toca. Ahí se hubiera activado entonces la entrada. Y si me voy entonces a mi confirmación, también tratar de agregar una posición más a mi confirmación adicional, pude haber estado tomando otra posición en este punto de aquí con 70 puntos de stop. Vamos a ver si da 70 y el precio da un movimiento total de 98 puntos. Este día salí break-even y pues me había puesto break-even y volví a ampliar el stop justo atrás de la zona, por lo que me sacó en negativo con un stop reducido. No se desarrolló completamente, llegó hasta esta zonita de acá. Era complejo, pero entonces cumple, no desarrolló bien, pero cumple. Luego entonces para la liquidación del movimiento, que ya sería este acá el más grande, si da, vuelve y da la confirmación, llega a la zona, lo liquida, no tengo zona, no tengo punto donde colocar mi entrada. Y si busco entonces la confirmación pequeña, pude haber estado entrando desde estos puntos de por hacia aquí y hacia acá. Cuando se gira un poquito más, el stop hubiera alcanzado a quedar cubierto por detrás de mi zona eh, de pivote y el precio da un movimiento total de 194 puntos aproximadamente, un pelín más. Bastante bien. Llega hasta la zona, hasta el punto de liquidez próximo, que sería este de aquí, donde hubiera sido un excelente punto para cobrar el trade. Entonces, fue bastante bueno. No es el movimiento grande. Da 190 puntos hasta este punto de liquidez de aquí, que igualmente era muy bueno para cobrarlo y termina llegando hasta la parte baja de todo el movimiento dentro del mismo día, 6 11 12 hasta las 12 y tanto de la noche, que sería aproximadamente 400 puntos. 400 puntos hasta el próximo punto de liquidez, entonces está, está bastante bien, está bastante bien, la verdad. Eh, pero pues salir en ese punto hubiera sido totalmente válido. El trade demoró desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 12 de la tarde, es decir, unas 2 horas ahí cayendo. Luego entonces tenía este movimiento alcista que esperaba que se diera desde esta zona, pero teniendo en cuenta que estuvo bastante cerca y mi liquidez en ese punto era esta, mi entrada hubiera estado en 30 minutos aquí, en esta vela, por lo que el precio se gira de forma brusca y una posible integración al movimiento, eh, una vez visto esa reacción,
hubiera podido ser esta, precisamente 70 puntos de stop, la volatilidad está bastante alta y llega a dar a los 122 puntos, 127. Sí, yo creo que dio los 125. Sí, dio los 126, llena el target con posible objetivo de salida al próximo máximo, pero bueno, era ya para cerrar el día, se venía la hora del cierre nocturno, entonces no me daba para dejar la posición, tal vez en esa vez hubiera sido posible dejarla de forma más clara. Luego entonces tengo para este siguiente día la liquidación del siguiente máximo del movimiento anterior. El precio llega, liquida el movimiento. Entonces, primer requisito cumplido. No que llegue, sino que liquide. Que tome la liquidez del movimiento, del nivel de precio. Y entonces, una vez tomada la liquidez, el precio empieza a girar. Y mi confirmación hubiera estado mucho más clara por aquí, por estos niveles o por estos niveles. Eh, Vamos a tratar de ponerla por aquí así más o menos, la ruptura del mínimo, de ese pequeño mínimo y aquí 70 puntos de stop. La volatilidad está bastante alta para este día, entonces era un poquito complejo. Vamos a organizarla bien. Ahí, 70 puntos exactos y 125 aproximadamente de target. El precio corre bastante bien. La entrada bien pudo haber sido tomada desde aquí o desde esos niveles. Yo recuerdo que la tomé más o menos por aquí abajito, y el precio avanzó, pero en este punto le agregué un contrato por aquí que me dejaba el promedio de la entrada cerca de ese nivel, algo así, o por aquí así más o menos, y este retroceso me sacó. Uno de estos retrocesos me sacó. Y terminó cayendo todo. Entonces, bueno, estuvo bastante bien, la verdad. Aguantó bastante bien el stop. La entrada era buena, no la vi un poquito tarde, pero entonces, bueno, se cumple otra vez de nuevo. Luego, entonces, estaba esperando que el precio me diera nuevamente una entrada en largo, teniendo en cuenta que iba a poder liquidar este mínimo de aquí. Voy a ponerlo acá. Ahí, este mínimo. No ese, perdón, sino este de aquí. Este. Aquí. Liquidando ese mínimo, entonces tendría yo un movimiento esperado alcista que reacciona. Mi zona seguía siendo esta de acá. La toca justico, 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 pero no toma la entrada porque el stop era muchísimo, muy grande para poder aguantar toda la posición. Era de aproximadamente, a ver, 234 puntos, que fueron exacticos pues todo lo que dio el movimiento, entonces no valía la pena. Si hubiera podido tomar una posible participación de ese movimiento en este punto, aquí, un long por aquí, stop de 70 puntos que no hubiera alcanzado o en su efecto hasta acá, pero todavía tengo que revisar eso. Stop de 70 puntos que fue justico a donde me hubiera sacado, y target de 125 aproximadamente. El precio finalmente intenta volver a avanzar de nuevo. Hubiera podido ser una entrada por acá, por este punto, pero bueno, la volatilidad está bastante alta. Tocaba tener un riesgo más grande, por lo que no valía la pena.
La entrada más precisa o más viable hubiera sido esta, en todo el toque de la zona. Pero eh, fue muy rápido, entonces no dejé entrada programada. Voy a tener que revisar ese dato. Sin embargo, dentro de todo este movimiento, yo todavía esperaba que pudiera liquidar bien o liquidar mucho más este máximo y posiblemente tocar esta zona acá, que fue lo que finalmente hizo, pero guiándome desde el movimiento más cercano. Entonces, ¿qué tengo por aquí? Que tengo que el precio llega y toca la zona de media hora de la estructura mucho mayor, pero a la vez en 15 minutos tenía esta zonita, esta zonita de aquí, que era como la refinación, perdón, 15 en 5. Era la refinada de todo este movimiento de acá, por lo que lo tenía bastante en cuenta desde ahí. Confluye este movimiento con eh, la zona mucho más grande. Entonces el precio viene. Esto fue, vamos a ponerlo otra vez acá. Muy bien. Si me voy hacia adelante, el precio viene, toca la zonita que era de aproximadamente unos 101 puntos. Sigue estando bastante alta la volatilidad. Desde este preciso, vamos a ver, voy a pegar. Desde esta precisita zona, todo este toquecito de aquí, hubiera sido viable tomar el trade, pero sucedió desde las 2:30 de la mañana. Volví a tocar las 3:16. Y desde este punto ya hubiera sido una confirmación bastante buena para empezar a participar. 70 puntos de stop. Bueno, está bien. Y 125. eh, 125 los daba con facilidad. Teniendo en cuenta que la volatilidad está muy alta, yo esperaba que el movimiento, la verdad, continuara bastante bien hacia arriba. Finalmente, pues esta entrada no la tomo así. Cuando ingreso al mercado, cuando veo la pantalla, el precio está por este punto, por aquí. Aquí es donde tomo mi entrada este día. Eh, Vamos a ver, yo coloco aquí esto, que esto se pone raro. Mm, un momento, por favor. 71, no está bien para no ser tan preciso. Y 125 de profit. Tomo mi entrada en este nivel más o menos. El precio avanza, empieza a correr bastante bien. Yo amplío mi target hasta esta zona de aquí, que sería esta zona de aquí arriba, por aquí aproximadamente, buscando esa liquidez aquí. Pero cuando el precio, no, eso fue un poquito más largo, perdón. Sí, porque el precio entonces, por aquí. Porque el precio cuando empezó a detenerse aquí, ya yo empecé a dudar si realmente iba, o sea, empecé a dudar de que se me regresara completamente. Entonces ya tenía un buen recorrido, era más de 100 puntos. Finalmente vuelvo y reduzco el target cuando estaba por aquí, veo que otra vez quería subir, lo vuelvo y lo amplío, y lo que hago es subir el stop hasta estos niveles de aquí, que eran más o menos 100 puntos. Vamos a ver cuánto hay de diferencia. Sí, sí, ya tenía como los 100 punticos, un poquito más, ciento y algo. El precio entonces finalmente me saca, continúa, hace un retroceso y vuelve y continúa.
Ya para este siguiente día, bueno, igual ya será el cierre del día, para este siguiente día, esta entrada, perdón, eso fue el mismo día. Aquí hubiera tenido una posible participación, eh, sin una entrada así como que totalmente clara, pero con mi parámetro de retroceso, hubiera podido participar sin problemas con un stop detrás de la zona. eh, Aproximadamente por aquí, muy difícil porque la volatilidad estaba muy alta y la cosa, y terminó dando un profit total de 213 puntos, y este de acá un profit total de 683 puntos, que era el mejor. Este de aquí era el mejor, era el más bueno para tomar, pero tocaba tener un stop mucho más grande. Entonces así estamos hasta el día de hoy. El día de hoy va hasta el momento así. Estoy esperando dos posibles escenarios. Uno, que liquide esta zona de acá y poder incorporarme por aquí en largo. O en su defecto, esperar la liquidación de este movimiento, donde esperaría que dé un retroceso, teniendo en cuenta cómo se está comportando el precio. Pero pues también tengo ya, si el precio aquí cumplió todo este ciclo en este punto, ya mi, tendría un posible recorrido hasta todo este movimiento, donde esperaría que en esta zonita de aquí fuera la reacción, es decir, liquida acá y acá es donde yo entraría, muy posiblemente refinando a 30 minutos, donde identifico correctamente mi zona. Es la misma zonita, pronto un poquito más ajustada. Vamos a verla aquí y hasta acá. Aquí hasta acá, así, y tengo este precio, este pequeño nivel aquí, donde podría estar ubicándola un poquito más refinada. El stop, hasta ese punto es de aquí, los 70 puntos, pues, cubre un poquito mejor, entonces por eso ahí sería como que ideal. Hasta el momento el precio está bastante lento, entonces eh, esperando a ver qué nos da para el día de hoy, pero hasta el momento estamos así. Verificando porque tengo un problema con la data. Bueno, sí, está más o menos ahí, pero aquí hay más movimientos. Eso no está tan rígido aquí. Si me voy aquí a 3 minutos, mírenlo acá, como está en 3 minutos en TradingView, y en mi plataforma aparece un movimiento recto, derecho. Entonces no sé qué pasa ahí, pero bueno. Eso sería todo, y vamos a ver cómo nos va esta semana para hacer un repaso nuevamente el fin de semana próximo y esperar mejorar los resultados. Mm. Bueno, esta semana estamos iniciando el 6 de octubre, esta semana que pasó, 6 de octubre, que nos da más o menos por aquí, desde aquí en adelante. Entonces teníamos para este día como movimiento principal una posible manipulación de esto máximo de aquí, esperando posiblemente un movimiento bajista. Eh, Aquí tendría que revisar los parámetros de los trades que van en contratendencia, porque ya tengo un poquito más claro, más detallado los que son con la tendencia, los que apoyan la dirección. En este caso, estaba revisando este dato. Aquí tenemos un movimiento de alrededor de 100 puntos, que fue bastante bueno, la verdad. Yo por lo general estoy buscando 125, pero creo que uno con 100 ya puede al menos apretar lo suficiente para como mínimo salir en break-even. Entonces, revisando el parámetro inmediato que tengo, vamos a ver cómo se comportó. Y teníamos que, para intentar buscar de forma inmediata, me pucho.
de forma inmediata. Aquí está. Entonces teníamos esta manipulación acá. El parámetro que necesito, del que necesito estar muy pendiente es si tengo el máximo y no tengo el parámetro que a mí me ayuda a tener la tendencia, entonces debo esperar a que me manipule sí o sí este máximo, en este caso este, y después buscar el movimiento que me da la confirmación en 2 minutos con la EMA, el cambio de tendencia. En este caso, si hubiéramos estado aquí, 60 puntos, 70 puntos es mi stop, 70 puntos da por aquí. Vamos a medirlo con una entrada simulada, un short. La entrada hubiera sido más o menos en este punto. 70 puntos me da aquí y dio un recorrido total de 84 puntos. Mm, creo que fue bastante bueno, la verdad. Fue bastante bueno. Vamos a intentar algo aquí para que sea más rápido esto. Aquí. Ya está, vamos a usar una hora. Ok. Entonces aquí vamos. Estamos aquí en este movimiento de este día. Aquí nos dio 80 puntos. Creo que hubiera sido bueno ahí para asegurar como mínimo. Esto debería salir en break-even como mínimo. Entonces ese día, bueno, cumple el parámetro perfectamente. Tal vez pudo haber dado otro intento en este movimiento y aquí, intentando coger otra vez el corto. 70 hasta ahí y este dio 100 puntos. 100 puntos que la verdad yo creo que para mí también hubieran salido en break-even o por lo menos con un pequeño profit de beneficio por gestión. Eh, luego nuevamente para el día siguiente, bueno, aquí tenemos este movimiento que posiblemente estaba esperando este largo desde esta zona. No fue muy claro, pero eso ya fueron en horas de la noche, entonces en la hora de la noche ya no operamos. Pero al día siguiente teníamos otra vez este intento de manipulación acá en este punto donde nuevamente, vamos a ver aquí, si yo lo marco de nuevo, si salen las dos. Ahí sí. Entonces, listo, ahí está. Teníamos entonces esta pequeña manipulación aquí. Regla número uno, si estoy esperando el giro y estoy a contratendencia, debo esperar a que el precio manipule mi máximo o mi punto decisivo, que en este caso sería este. El precio se lo lleva, lo manipula. Como estoy esperando la posible giro del movimiento, entonces espero que se configure el parámetro de confirmación que sería este, por aquí, cuando ya rompe. Entonces, de una forma clara, la 2 minutos, porque en este punto inicial, aquí está todavía muy, muy indeciso. O sea, no tengo claridad de lo que estoy buscando realmente. Entonces, hasta este punto está indeciso. Pica, 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 cuando ya empieza a cerrar varias veces por acá, por debajo de la EMA y empieza realmente a girarse. Entonces, ahí podría ser mi entrada, 70 puntos de stop. Y en total dio un movimiento de 283 puntos, de los cuales yo aprovecho más o menos 125. La mayoría de las veces trato de cogerlo. Entonces, este fue un un buen trade nuevamente. Luego, entonces, tenemos para el siguiente día, que esto ya fue, mm, bueno, esto fue en la mañana, a las 7 de la mañana, movimiento bajista completo, listo. Y luego tenemos todavía a las 10 el parámetro que falla en esta ocasión para trades en largos de continuación, donde teníamos o estaba esperando la ruptura de este mínimo de acá o en su defecto del mínimo más reciente. Mi parámetro dice que debo esperar entonces una zona por debajo de este movimiento que debo identificarla en 30 minutos. Y en 30 minutos entonces eh, la entrada estaría en este punto, finalmente falla, esta sería la zona, esta sería la vela al inicio del movimiento y aquí sería el largo. El largo falla desde este punto, porque tengo dos puntos interesantes aquí para analizar. Uno que es este posible inicio de todo este movimiento, y este que es más grande que ya el inicio de todo el movimiento macro. Por lo que la zona sería realmente esta de aquí, aunque esta es válida, y esta sería la segunda opción. Contemplando un movimiento más macro, el precio llega, toca por los pelos, toca la zona y empieza a subir. Esto fue a las 10 de la mañana y empieza a subir el resto del día y toda la noche. Ya por esos puntos de acá ya no tengo un espacio o un punto claro como para detectar una posible participación, para incorporarme a ese movimiento, tratando de aprovechar el movimiento de subida. Entonces, posiblemente pudo haber sido un pequeño trade de continuación. Esto se dio a las 2 3 5 6 8 9. Listo, entonces por aquí tendríamos más o menos lo siguiente.
Eh, Tengo entonces claro que en este punto ya el movimiento es muy alcista. Tengo una posible manipulación de este pequeño máximo de aquí, pero en realidad es muy impreciso o muy imprudente entrar ahí, ya que para mí desde este punto ya tendría un movimiento absolutamente alcista. Podría entonces identificar un trade en largo que realmente pues no me da mucha claridad, pero tengo este mínimo de aquí, estos dos mínimos de aquí, y en base a eso podría tener entonces un trade de continuación buscando mi parámetro de continuación. Vamos a ver si se cumple. Si se cumple, vamos a mirar. eh, en este caso posiblemente sí se cumple. Tengo una primera opción. Recuerdo que esto es solamente para ir llevando un backtest, que sería esta zona de esta vela de aquí. Si, no, si me voy a 15 minutos, a ver si de pronto está un poquito más refinada la zona. Vamos a ver si en 15 minutos me la da un poquito mejor. Contemplando a ver qué parámetros se pueden modificar o contemplar para ser más preciso en la entrada. Si este lo dejo aquí, lo ponemos un poquito más clarita para que no interfiera tanto. Y marco en 15 minutos mi zonita real, mi zonita más refinada. Podría tener entonces esta, que realmente no fue mucha diferencia o no hace mucha diferencia porque el precio la tomó y solamente estuvo 6 punticos por debajo. Pudo tal vez sí, tal vez haber sido una zona para participar, no está muy clara, pero tengo que meterle mucha más práctica en el momento, en el tiempo. Si hubiera tomado desde aquí inicialmente 70 puntos de stop, 70 puntos de stop y buscando mis 125 puntos que me da más o menos por aquí, o hasta el máximo. Hasta el máximo da un total de 233 puntos. Ya tenía yo para este día mi análisis o mi dirección totalmente así después de este toque aquí en este punto. Mi punto crítico sería este máximo de aquí, donde ya empezaría a cobrar o a quedarme quieto, esperando a que de pronto pueda generar entonces más adelante una posible manipulación de ese movimiento para buscar entonces el retroceso. Vamos a ver si eh, este movimiento, bueno, esta vela, voy a marcarla de nuevo, que me aparezca en las dos. Entonces viene trade contra tendencia. ¿Qué debo esperar en el contra tendencia? Uno, que liquide mi máximo completamente. Y dos, que mi confirmación en temporalidad menor me dé absolutamente una dirección bajista confirmada. Entonces, uno de los requisitos es que manipule, cuando es un movimiento muy macro, que manipule una distancia considerada, en este caso 100 puntos. A partir de los 100 puntos ya empezaría de pronto a buscar la posible reversión. Si se tiene en cuenta que puede estar dando el posible giro. Entonces, bueno, ya cumplí los 100 puntos y tengo este movimiento aquí donde eh, el precio se mete por detrás de mi confirmación. Tengo un posible corto aquí en este punto, 70 puntos de stop y 125 son mi target de objetivo normal, es poco más del 1 a 1, 1 a 1.5, teniendo en cuenta que el precio podría dar un movimiento grande a nivel macro bajista, como mínimo hasta el 50% del movimiento anterior. Entonces, en este caso de aquí, tengo que el trade down total de un total de 200 puntos. Estuvo bastante bien, la verdad. Entonces, 200 puntos hasta aquí. Listo. Y ya entonces a partir de este día tendría otra vez, eh, teniendo en cuenta que ya manipuló todo este movimiento y empezaría a buscar la continuación de la tendencia, teniendo en cuenta que sería muy difícil, o no creo que llegue hasta acá, no creía que llegara hasta acá en ese punto ese mismo día. Entonces, tengo una posible interpretación de un largo cumpliendo algunos de los parámetros. Primero, que se rompe estos mínimos de acá, entonces considero este mínimo y ya entonces sería buscar la zona para participar, que tendría que identificarla en 30 minutos. Si me voy a 30 minutos, vamos a ver cómo se ve. 30 o refinar en 15 minutos. Entonces, tengo mi ruptura del mínimo e identifico cuál sería el punto más fuerte para yo posicionar una entrada, en este caso en largo, para buscar el movimiento nuevamente alcista. Eh, entonces, tengo este punto aquí, esta sería mi zona objetiva en largo. Tengo que refinar un poquito aquí este punto, bueno, la zona está bien ahí. Y ya para este punto, entonces, mi entrada tendría que estar cobrada más o menos en ese nivel, porque ahí está mi zona de participación, serían 139 puntos, estuvo bastante bien, pero vamos a dejarla con el dato completo para que sea más objetivo el análisis general del movimiento. Entonces, tengo aquí mi stop de 73 puntos
eh, y mi target hasta acá. Bueno, entonces aquí realmente este target no alcanzó, pero es porque cambiaba a quitar esto acá. Listo. 66, 69, 70. Bueno, si alcanzo por los pelos del culo, casi no me lleva el stop. Y se da movimiento entonces alcista que cumple un total de 131 puntos, prácticamente mi target normal. Y luego, entonces, en esta misma zona, como para mayor confirmación del movimiento, tengo, si busco mis parámetros, eh, podría haber intentado, si estuviera en CFDs, una entrada en este punto, tal vez en este otro punto, pero cuando ya se gira aquí en ese movimiento, aquí hubiera estado una posible entrada en largo eh, para indicar o iniciar ese movimiento alcista, una posible segunda entrada eh, para sumar dos contratos. 125 puntos, 125 por aquí estaría bien. Hubiera entonces promediado esa entrada en ese nivel y mi target hubiera estado completo también ahí en ese punto, por lo que hubiera sido un buen movimiento. Luego entonces pasamos al siguiente día. Esto sería a la 1:30 p.m., o sea, en la tarde. Luego tengo este movimiento por aquí, que posiblemente era un largo, pero no llega. Era a las 4 de la mañana, entonces no hubiera sido una participación válida. Y tengo este movimiento en corto para este día, que como no se dio largo en ese punto, ya que a las 5 de la mañana empieza a subir, eh, podría considerar un detalle adicional del parámetro de la confirmación del posible giro, pero pues hay que ver qué tanto funciona en el tiempo, primero hay que hacer el seguimiento, y es utilizar el mismo parámetro para incorporar un movimiento cuando no toque la zona exacta, porque esta semana me pasa mucho eso, pero creo que es mejor que el precio toque o esté muy muy cerquitica, aunque aquí le faltaron 17 puntos para llegar, creo que está bastante cerca, podría haberse considerado, pero haciendo una decisión diferente posiblemente. Entonces, tengo entonces para este día que yo identificaba un posible movimiento largo, que veo que no se da, pues completo, no sube con fuerza, aquí se detiene mucho, entonces empiezo a identificar la debilidad con el posible movimiento bajista. Tengo aquí mi primer parámetro, rompe máximos, identifico mi zona, que pudo ser esta o pudo ser en 15 minutos, perdón, en 30 minutos esta. No sé por qué tenía esa más grande, pero esta realmente es la zona, 30 minutos la zona. Llega, la toca y el movimiento se desplaza hacia abajo fuertemente. Este día, como tenía ese análisis aquí de posiblemente la entrada en largo, tomé el corto y había dejado una orden en largo aquí programada en este punto que pues finalmente toma el target, vuelve y entra en largo, me saca el stop y listo. Me resta bastante profit de este día, quedando solamente 100 positivos. Y ya entonces viene la caída, que esperaba que fuera bastante profunda, identificando entonces posibles puntos de giro, que sería en este caso este de acá, que es el inicio de todo este movimiento, y este de acá, que es el inicio de este, más eso. Como que los dos puntos fuertes eran este, o en su defecto ya el mayor, que fue el movimiento de las semanas anteriores, hasta de acá abajo. Finalmente, entonces el precio se dispara hacia arriba, abre con gap en el día siguiente, y en este caso busco aquí, pasar un momento.